hacer el bien. Dios vino a salvar al hombre corrupto, es decir, que fue alterado del original. Su mente, su voluntad y sus emociones fueron entenebrecidas. Y Dios los justifica por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Después que el hombre es justificado, vimos que el hombre se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y nosotros tenemos que apropiarnos de esa realidad para poder consagrar nuestra vida al Señor. Y luego vimos la lucha que existe en el creyente de reconocer de que él no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, y llega a un punto de declarar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y llega a reconocer que él no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, porque hay una ley en sus miembros, una ley, la ley del pecado, que le lleva cautivo. Y veíamos cómo esta ley del pecado impide que el cristiano pueda vivir en victoria. Y Pablo reconoce eso ahí en Romanos capítulo 7, en el versículo 25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos quedamos ahí, haciendo conciencia de, ahí en el versículo 24, de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 23 del capítulo 7 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y decíamos que esta es una característica de un hombre espiritual. Cuando reconoce que él no puede en sus propias fuerzas, cuando reconoce que él es muy capaz de vivir en pecado, y a pesar que quiere hacer el bien, y a pesar de que en su hombre interior se deleita en Dios, él descubre que hay algo en su ser. Hay la lucha de la carne y del espíritu. Por un lado quiere agradar a Dios y por el otro no, y se ve derrotado. Y para muchos este es una realidad. Yo estoy subiendo estos videos ahí al Facebook, y alguien me comentaba y me decía: hermano, Romanos 7 es mi realidad, así estoy viviendo yo. Hay una lucha, yo quiero agradar a Dios, pero a la final no puedo. Bueno, espero que vea el siguiente video, porque vamos a ver que sí podemos. Y de eso se trata esta noche. Vamos a hablar del capítulo de la victoria. Romanos capítulo 8 dice, vamos a leer los primeros 2 versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué dice? De la ley del pecado y de la muerte. Aquí aparece otra ley, una ley que nos va a librar a nosotros de la ley del pecado. ¿Cuál ley es? Dice ahí la ley del Espíritu. ¿En qué consiste esta ley del Espíritu? Obviamente es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que una persona cree en Cristo Jesús, es sellada con el Espíritu Santo, es identificada con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el Espíritu Santo viene a formar un rol importante en la vida de la persona.
viene a darle la libertad de la ley del pecado. Para que entendamos un poquito qué es esto de la ley del Espíritu y la ley del pecado, son regímenes o principios por lo cual nosotros vivimos. Vamos a hacer un ejemplo, que me gusta hacer esto para explicar esto de la ley. Yo tengo las llaves aquí, si le suelto, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae? Porque hay una ley, la ley de la gravedad. ¿Y esa ley se puede romper o no se puede romper? Si yo le suelto, siempre se va a caer. Eso es una ley. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de ley va a pecar. Le lleva cautivo a la ley del pecado. La persona que tiene a Cristo ahora puede tener la victoria sobre el pecado. Ahora, si yo le sostengo a la llave, ¿por qué no se caen las llaves? ¿Y qué se está rompiendo? ¿Cuál ley se rompe aquí? Es decir, que hay una fuerza mayor que le sostiene a la llave que no le permite que se caiga. Pero no me pongan mis libras porque me hundo, ¿verdad? Pero yo tengo la suficiente fuerza para romper la ley de la gravedad y sostener la llave para que no se caiga. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, rompe la ley del pecado. Ahora nosotros podemos tener la libertad. Dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si bien es cierto de que Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados y ya no vamos a experimentar la condenación, en el contexto aquí, la palabra condenación se está refiriendo a la condenación de vivir bajo la ley del pecado. Nosotros no estamos condenados a vivir en la derrota. Nosotros no estamos condenados a vivir bajo el control del pecado, bajo el control de la carne. Los cristianos tenemos ahora la libertad para vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Miren lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21 nos dice, y al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Jesucristo llevó en él, en su cuerpo, todos nuestros pecados. Él viene y nos libra de la condenación, pero también nos viene a librar del poder del pecado. Miren lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que nosotros no podíamos cumplir cuando vivíamos en la carne, no podíamos cumplir la ley, ¿verdad? La ley decía, no codiciarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Nadie ha podido guardar la ley. El único que guardó la ley fue Cristo. El único que no pecó fue Cristo. Y Él, al llevar nuestras culpas, legalmente nos declara sin culpa. Pero la justificación no solamente que es algo legal, donde Él me declara sin culpa, sino que también hay una justificación moral. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me da la capacidad
para vivir una vida en santidad, moralmente de acuerdo a la ley. No por cumplir la ley, sino porque ahora yo tengo el poder que me da el Espíritu de Dios para vivir una vida santa. Y ya no soy yo el que va a cumplir la ley, sino Él es en mí. Es la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo en mí. Hay una transferencia de vida. Esto es lo que se llama la vida canjeada. ¿Qué quiere decir la vida canjeada? Mi vida por la de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay un cambio de vida, la mía por la de Cristo. Y es por la vida de Cristo, por la justicia de Él en mí, que yo puedo andar en una vida de santidad. Y eso es a los que andamos conforme al Espíritu. Entonces, la vida cristiana consiste en aprender a caminar en el Espíritu. Toda la vida hemos vivido controlados por la carne, controlados por nuestras pasiones, controlados por nuestros pensamientos, por nuestras ideas. Y ahora tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Veamos dos pasajes que nos van a ayudar a entender cómo funciona esto de andar en el Espíritu. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu es el que me da a mí la libertad para andar en una vida santa. Cuando yo camino en el Espíritu, yo puedo decirle no al pecado, yo puedo decirle no a la carne, yo puedo ser libre de la carne. Y cuando yo estoy hablando de la libertad de la carne, estoy hablando de que soy libre de la manera humana de pensar, libre de confiar en mí mismo. Ahora tengo la libertad para confiar en el poder del Espíritu. Ahora, aquí el orden es importante. Miren lo que dice aquí. ¿Cómo es que nosotros vamos a andar en el Espíritu? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo es que no vamos a satisfacer los deseos de la carne? Cuando andamos en el Espíritu. Y quiero decirles, no es al revés, es el orden en el que nosotros tenemos que vivir y es el orden en que la Biblia nos enseña a vivir. Nuestro enfoque tiene que ser en nuestra comunión con el Espíritu. Hay algunas personas que quieren vivir una vida santa y quieren vivir una vida de santidad, pero reprimen la carne. No voy a hacer esto, no voy a hacer este otro. Y piensan que bueno, no fumo, no bailo, no tomo, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Es decir, que piensan que la santificación es por las obras, mas no por la relación que tienen con el Espíritu. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar una relación mía con el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que yo voy a aprender a desarrollar esta relación con el Espíritu? Vamos a Efesios, el capítulo 5, el siguiente libro después de Gálatas. Efesios 5, 17 y 18. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aquí, este pasaje nos enseña de que si yo voy a caminar en el Espíritu, tengo que ser entendido ¿en qué?
en cuál es la voluntad del Señor. La pregunta es aquí: ¿qué tiempo yo estoy dedicando para conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a decir cuál es su voluntad, cómo yo voy a vivir. Yo tengo que ser entendido en cuál es la voluntad del Señor. Que dice, Efesios 6:10 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, que lo que el Espíritu Santo utiliza para encaminarme, controlarme, dirigirme, enseñarme, es la palabra de Dios. Entonces yo voy a tener que aprender, a caminar en la voluntad de Dios a través de conocerla, a través del estudio de la Biblia. Y dos, tengo que aprender a orar. La oración en el Espíritu. Y la obediencia a la palabra de Dios me va a enseñar a cómo caminar en el Espíritu. Déjenme decirles una cosa: el Espíritu de Dios nunca se va a ir en contra de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no me va a llevar a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no te va a decir: sabes que tienes que mentir, o sabes que tienes que robar, o sabes, o sea, no se va a ir en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces, si vamos a aprender a caminar en el Espíritu, vamos a tener que desarrollar una relación muy personal con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? Y se contrista el Espíritu. El Espíritu Santo se entristece. Ahora, yo les estoy hablando de esto asumiendo que usted ya tiene el Espíritu Santo. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted se estará preguntando: ¿y cómo será eso? Yo nunca, a mí el Espíritu Santo no me enseña, a mí el Espíritu Santo no me guía, a mí el Espíritu Santo, yo no siento que el Espíritu Santo se entristece. Probablemente usted no tiene el Espíritu, como vamos a estar viendo aquí en Romanos capítulo 8. Entonces, si tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en ese sentido, yo voy a poder caminar conforme al Espíritu. Entonces, es en primer lugar el Espíritu Santo de Dios que me libera, en primer lugar, de la ley del pecado. Ahora es la ley del Espíritu que rige mi vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo me ha dado a mí la capacidad de vivir una vida santa. Experimento yo tanto una justificación legal y una justificación moral, en el cual Él me capacita para yo vivir de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, vamos a estar mirando cuáles son los principios de vida con los que yo tengo que estar viviendo. Vamos a leer de los versículos 5 al 11. Dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Wow. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En primer lugar, nosotros vamos a vivir bajo los principios del Espíritu. Vamos a vivir de acuerdo a los pensamientos del Espíritu y no de la carne. Cuando aquí la palabra de Dios nos habla de vivir bajo los pensamientos o bajo la mente espiritual, no hace referencia simplemente a nuestro intelecto, sino a nuestra inclinación natural de vivir la vida. Naturalmente, ¿cómo es que vivimos la vida? Vamos a mirar en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. La naturaleza de una persona no creyente, ¿cómo vive? Efesios 2, 1 y 3 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora entre los hijos de, ¿qué dice? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Aquí tenemos una manera de vivir, y es bajo los pensamientos del príncipe de la potestad del aire, viviendo bajo nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza natural. Y en esta naturaleza natural, lo más natural es que desobedezcamos a Dios. Naturalitos. No nos esforzamos. Vamos directito al pecado. No tenemos que hacer, ay, voy a pecar, yo voy a ponerme a pecar y voy a hacer malo. No, no tiene que hacer esto solito. Porque cuando estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de que se da naturalmente, ¿verdad? Como yo les decía el otro día, ustedes no van a ver ahí pujando al árbol de mangos, pujando para que no sea plátano, ¿verdad? No, que no sea plátano, que no sea plátano. No, naturalmente va a dar mangos. Es natural. El hombre sin Dios naturalmente va a pecar, va a desobedecer, no va a poder cumplir la ley, es natural. Ahora veamos el creyente en 2 de Pedro 1:4. ¿Cuál es la naturaleza del creyente? 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Dice: por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina, naturalmente, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios. Naturalmente vamos a obedecer. Naturalmente. Cuando usted dice, no, yo sí me propongo obedecer, yo me propongo obedecer, y ahora sí voy a ir al culto, y ahora sí voy a leer la Biblia, y ahora sí voy a hacer esto, ¿quién se está proponiendo? El yo-yo.
ese no es el espíritu, es el yo, ¿verdad? Y a la religiosidad le encanta vivir en el yo-yo. Y muchas veces nosotros terminamos viviendo una vida religiosa, donde yo hago esto, yo hago este otro, yo, ¿verdad? Todo es yo. Como decía un pastor ahí, decía, bueno, yo voy al culto, yo oro, yo predico, yo canto, yo recojo la ofrenda y yo me la gasto. Esto es todo yo. ¿Verdad? Pero vivir en el espíritu es otro, es como dicen aquí, es otro rollo. Es Él en mí, ya no soy yo. Es el Espíritu Santo viviendo en mí. Es el Espíritu Santo viviendo en mí. Ya no soy yo. Ahora Cristo es la naturaleza divina. Entonces, ¿bajo qué principio vivimos? ¿Bajo el principio de la carne o bajo el principio del espíritu? Dice el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, todas las cosas que nosotros hacíamos nos llevaban lejos de Dios. Vivíamos de espaldas a Dios y hacíamos simplemente la voluntad de la carne y no podíamos pensar otra cosa. Pero ahora que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a hacer las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, es decir, naturalmente, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Puede. Pablo ya nos explicó eso en Romanos capítulo 7. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos sujetarnos a Dios en nosotros mismos, porque la carne no va a irse en contra de la carne, el yo no va a ir en contra del yo, jamás. Entonces, si una persona está viviendo en la carne y está haciendo las cosas en la carne, ¿qué va a pasar en su ego? ¿Quién se va a llevar la gloria? Él mismo. Si él está haciendo las cosas, él se va a llevar la gloria. Si Cristo es el que está haciendo las cosas, ¿quién se lleva la gloria? Cristo se lleva la gloria. Y a él es la gloria. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera, donde Cristo es todo para nosotros. Quizás me adelanto un poquito aquí en Romanos capítulo 11, versículo 36, para que entendamos esto de que Cristo es el todo. Romanos 11, 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Porque de Él es la fuente. De Él provienen todas las cosas. Él es la fuente. Por Él
Él es el medio por el cual recibimos las cosas. Y para Él es la meta. Él es la fuente, Él es el medio, es decir, la fuerza, y Él es la meta. O sea, Él es el alfa y el omega en mi vida. Él es todo. Y a Él sea la gloria. Cuando todo es de Él, por Él y para Él, la gloria es de Él. Pero lo contrario también es cierto. Cuando todo es porque yo puedo, cuando yo mismo lo hago y yo mismo me engrandezco, ¿quién va a ser glorificado? Yo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo de los tales? Ya tienen su recompensa. Ya ganaron su gloria. Pero eso se acaba aquí y no va allá. Miren, hermanos, nosotros podemos ganarnos todos los aplausos. Podemos ganarnos la admiración de mucha gente. Pero ¿sabe qué? Eso se queda aquí. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, ¿saben qué vamos a cantar? Grandes y maravillosas son tus obras. No, grandes y maravillosas son mis obras. Lo que yo hice, mira, qué grande, cosas que yo he hecho, ¿no? No, eso no vamos a cantar en el cielo. Lo que vamos a cantar en el cielo es: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esa canción vamos a cantar allá. Son las obras de Él las que vamos a cantar. Entonces, cuando estamos hablando aquí de vivir bajo los designios del Espíritu, no de la carne, pues tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y entonces vamos a agradar a Dios. Cuando yo reconozco que no puedo, Él puede. Y siempre que hablo de esto me acuerdo de un pastor ahí en Ciudad Juárez. Me fue a recoger en el aeropuerto y me iba contando los problemas que él estaba viviendo, y me decía: hermano, yo estoy listo para tirar la toalla, quiero dejar el pastorado. Le dije: gloria a Dios, usted está justo en el punto que Dios quiere tenerlo. ¿Cómo es eso, hermano? Exacto. Dios le ha traído hasta este punto en su vida cuando usted dice: yo no puedo. Ahora Él es el que puede. El problema está cuando nosotros pensamos que podemos. Dios quiere llevarnos al punto de vaciarnos a nosotros mismos, de negarnos. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No dice: engrandézcase a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. El éxito de la vida cristiana es que Él crece y yo mengo. Mientras más de lejitos esté yo, mientras más yo aprendo a trabajar tras bambalinas, tras las cortinas, para que la gloria sea de Él, mejor. Pero es un proceso que todos vamos aprendiendo, hermanos, no es fácil. Porque el Señor muchas veces tiene que usar muchas cosas en nuestras vidas para humillarnos. Y algunos nos humillan más rápido que a otros, parece, ¿no? Porque tenemos que pasar por cosas difíciles en la vida. Al apóstol Pablo, ¿qué le dio el Señor Jesús a él? Un aguijón en su carne. ¿Usted sabe para qué Dios le dio un aguijón en la carne? Dice: para que no me enaltezca. Oye, este Pablo llegó a reconocer que él tenía
la potencia y la capacidad de enaltecerse y de ser orgulloso. Y le dijo, gracias a Dios, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco que yo no puedo, entonces Él puede. ¡Wow! ¡Qué manera de vivir la vida! Y ese es el principio bíblico. El que se humilla será exaltado. Si no, vean a Jesucristo. Él se humilló, se vació, murió una muerte de cruz, murió la peor muerte. ¿Y cómo terminó? Dios lo exaltó a lo sumo y le puso un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Exaltándonos o humillándonos? Miren, mientras más rápido aprendemos la lección, mejor. El Señor, creo que muchas veces no contesta nuestras oraciones porque quisiéramos que Él arregle todos los problemas que tenemos. Y yo sí me llegaba a preguntar esto: ¿qué pasaría si yo no tuviera ningún problema? Sería humilde yo, o sea, hijo, no creo que sería como yo soy ahora. Si ya no tuviera los problemas que yo tengo, no creo que yo pudiera ser humilde. Pero si así le place al Señor, muchos de nosotros cuando estamos en problemas, híjole, le sacamos la vuelta, porque nuestro orgullo, nuestro ego es humillado. Nadie quiere estar así. Pero hay la promesa del Señor en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir, porque juntamente con la prueba o la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa del Señor! Él no nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que podamos resistir. Él nos da la prueba necesaria como para mantenerme humildito. Pero yo me puedo exaltar. Por eso Santiago dice que no es por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, Dios nos manda las pruebas para que maduremos. Pero ahí estamos nosotros, dando cosas contra el aguijón, dice Pablo, y queremos librarnos de esas cosas. Y el Señor dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Versículo 8 y 9 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como les decía, usted tiene el Espíritu Santo, solo usted puede saber. Nadie más puede saber. Siempre yo les hago un ejemplo. Agarro un vaso, ¿verdad? Un vaso no de vidrio, sino de plástico, de color, y me tomo un jugo y le pregunto: ¿de qué sabor es? Si la persona no toma, ¿puede saber de qué sabor es? No. Así es con el Espíritu. Si tú no has bebido del Espíritu, si tú no
no has experimentado el Espíritu de Dios, no puedes saber. Yo te puedo decir, te puedo compartir y explicar, pero si el Espíritu Santo de Dios no vive en ti, yo puedo pasar días, años explicando y no voy a poder, porque es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros el que nos va a poder dar ese sentido. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto está tremendo. Y con esto voy a terminar. Hermanos, en realidad tenemos este cuerpo. Es un cuerpo mortal. Vamos a morir, hermano. Vamos a morir. Pero aquí la palabra de Dios nos dice de que es por su Espíritu que nuestros cuerpos mortales pueden ser vivificados. Dios quiere manifestar su vida en este cuerpo mortal. El poder de la resurrección del Cristo resucitado quiere manifestarse a través de este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 7 o en 2 Corintios 7, donde dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios ha escogido estos vasos de barro para manifestar su poder en nosotros. Y eso es a los que andan conforme al Espíritu. Y vamos a experimentar las victorias y vamos a poder salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, cuando aprendemos a vivir en el Espíritu. Que Dios continúe, hermanos, y vamos a continuar en la próxima, Romanos 8. Pero si tenemos un minuto para preguntas o algo así, vamos, 3 minutos, ok. Gracias.